Hola polluelos, en la clase anterior nosotros hablamos de la depuración de compuestos nitrogenados. Vamos a hablar hoy de la depuración de sustancias ácidas y básicas por el riñón. Esta clase de algún modo engancha con los temas de la OP6, porque el manejo que el riñón hace del equilibrio ácido-básico se relaciona también con la eliminación de estas sustancias. Entonces, para ello les preparé un PowerPoint que es el siguiente. Bueno, vamos a ver la depuración de ácidos y bases. Esto es un tema de fisiología, gentileza del Instituto Tejedor. Generalidades. Los compuestos ácidos y básicos se generan diariamente en el metabolismo celular y además se generan estas sustancias en el metabolismo de sustancias exógenas, producto de la incorporación de alimentos, medicamentos o sustancias tóxicas. Los mismos deben ser eliminados para que no constituyan una amenaza al pH y al estado ácido-base. Los ácidos y bases pueden ser eliminados por el riñón a través de su mecanismo de depuración. Entonces, vamos a analizar por separado cómo maneja el riñón los ácidos y cómo maneja el riñón las bases. Vamos a la fisiología de la depuración de ácidos. Las sustancias ácidas son aquellas capaces de ceder hidrogeniones. Así, aumentan la concentración de hidrogeniones libres y disminuyen el pH. Lo mismo pueden ser inorgánicos, generalmente son ácidos fuertes como el ácido clorhídrico, pero podría tratarse de ácidos débiles como el ácido carbónico, y orgánicos. Estos generalmente son ácidos débiles, como por ejemplo toda sustancia R que presenta el grupo carboxilo. El ácido láctico, el ácido pirúvico, el ácido oxaloacético, los cuerpos cetónicos, ácido acetoacético, ácido beta-hidroxibutírico, todos estos tienen grupo carboxilo que pueden ceder y se comportan como ácidos débiles. La ecuación de disociación es la siguiente. El ácido se disocia generando, en forma reversible, generando su base conjugada e hidrogeniones. El ácido es la forma no disociada y no ionizada, no tiene cargas. Es hidroinsoluble, por lo que atraviesa bien las membranas. En cambio, su base conjugada, es la que tiene la carguita negativa, el anión, es la forma disociada y a la vez ionizada, porque tiene esa carguita negativa, es hidrosoluble, por lo que se transporta muy bien en medio acuoso. ¿Qué relaciones existen entre el pH en el que esté disuelto y el pK del ácido? Si el pH es igual al pK, la reacción está equilibrada. Con lo cual, la concentración de la forma no disociada y la disociada, la formación del ácido y de su base conjugada es igual. ¿Qué pasa si el pH en el que está disuelto un ácido es menor a su pK? Aquí, como aumenta la concentración de hidrógeno porque disminuyó el pH, la reacción se desplaza hacia la izquierda. Y si la reacción se desplaza hacia la izquierda, aumenta la concentración del ácido. Con lo cual, la concentración de la forma no disociada aumenta por sobre la de la disociada. Aumenta la concentración del ácido por sobre la concentración de la base conjugada. Si el pH es mayor al pK, para que suba el pH tuve que bajar los hidrógenos, la reacción se desplaza hacia la derecha. Y si la reacción se desplaza hacia la derecha, aumenta la concentración de la forma disociada, que es la que se va a generar porque la reacción se desplazó hacia la derecha donde ya está. Bueno, ¿cómo realiza el riñón su depuración? Los ácidos no disociados o disociados como aniones pueden ser endógenos, como el ácido úrico, el ácido oxálico, el hipúrico, los ácidos grasos, los ácidos biliares, o exógenos, como el ácido salicílico, la penicilina, el ácido paraminipúrico, las sulfonamidas, el glifosato, que es un agroquímico. Los ácidos pueden filtrarse en el corpúsculo renal de Malpighi, sobre todo si están disociados e ionizados, pues se transportan bien en sangre. Se pueden secretar en el túbulo contenedor proximal. Su forma disociada, que es la ionizada, es captada por los transportadores de aniones o de ácidos orgánicos vasolaterales. Su forma no disociada y no ionizada atraviesa la cara luminal por difusión no iónica, y esta secreción depende del grado de disociación del ácido, el cual a su vez depende del pH urinario. Así, por ejemplo, si el pH urinario es igual al pK del ácido, va a ocurrir lo siguiente. A nivel de la luz, donde el pH es igual al pK, la reacción está balanceada. Como esta reacción está balanceada, la mitad del ácido, el 50% se excretará, pero la otra mitad estará en equilibrio con el ácido intracelular.
estará en equilibrio con la forma disociada, la cual será captada por los OAT vasolaterales. Entonces yo tengo una captación de ácidos desde la sangre por los OAT, una disociación al 50% dentro de la célula, un pasaje por difusión no iónico al líquido tubular, una disociación al 50% en el líquido tubular y una excreción del 50% por orina. ¿Qué pasa ahora si el pH urinario es menor al pK del ácido? Si el pH urinario es menor al pK, la reacción se desplaza hacia la formación de la forma no disociada, la cual al aumentar su concentración en el líquido tubular entrará a la célula, aumentando la concentración de la forma no disociada intracelular, la cual desplazará la reacción de la disociación del ácido hacia la forma no conjugada, hacia la forma disociada, perdón, de tal forma que disminuirá la captación desde la sangre. Entonces, disminuye la captación desde la sangre, disminuye la excreción renal, secreta menos del 50% del ácido. Ahora, ¿qué pasa si el pH urinario es mayor al pK del ácido? En la orina, la ecuación se disocia hacia la formación de la forma disociada, del ácido a la base conjugada. Esto disminuye la concentración en la luz tubular, con lo cual el ácido del LIC pasa a la luz. Esto disminuye la concentración en el LIC, con lo cual la forma disociada capta protones y se transforma en la no disociada, lo cual disminuye la concentración en la luz de la forma disociada, lo cual favorece la captación. Entonces, se favorece todo el circuito de eliminación del ácido, que comprende una captación por los OAT desde la sangre hacia las células del túbulo conductivo proximal por los OAT vasolaterales, transformación de la forma disociada en no disociada dentro de la célula, difusión no iónica de la forma no disociada que atraviesa bien las membranas hacia la luz tubular, disociación en la luz tubular donde este ya no puede entrar, se dice que se produjo un atrapamiento por difusión, porque este ya no puede atravesar la membrana y se excretará por orina. Con lo cual, si el pH urinario es mayor al pK del ácido, se excreta más del 50% del ácido. En resumen, como concepto importante les dejo que las sustancias ácidas se excretan mejor en orinas básicas. Para terminar con los ácidos, la depuración renal, los mecanismos de secreción son los OAT, los transportadores de aniones o de ácidos orgánicos, el antiporte ácido alfaceto glutarato, el cotransporte sodio ácidos dicarboxílicos, el antiporte sodio ácidos orgánicos y las bombas de aniones como la MRP2, etc. Estos transportes son regulados por una sustancia llamada probenecid. Miren, este es un esquema del Verne-Levi donde nos muestra los OAT que en la cara vasolateral son de tipo 1, 2, 3 y en la cara apical son de tipo 4. Estos en la cara basal captan los ácidos orgánicos intercambiándolos con alfaceto glutarato, el cual entra a la célula por cotransporte con sodio. Entonces, toda la captación del ácido es favorecida por la bomba sodio-potasio TPasa. Saca sodio, mete potasio. Al sacar sodio, disminuye la concentración de sodio intracelular, lo que favorece la captación de sodio, en este caso, desde el intersticio. El sodio que ingresa arrastra alfaceto glutarato, aumentando la concentración de alfaceto glutarato dentro del LIC, y este alfaceto glutarato se intercambia con ácidos orgánicos por los OAT de tipo 1, 2, 3. Estos ácidos orgánicos que aumentan su concentración dentro de la célula pueden, por los MRP2 o por los BCRP que están en la membrana luminal, que gastan ATP, ser bombeados hacia la luz para pasar al fluido tubular y ser eliminados. También pueden algunos de estos ácidos ser captados por los OAT de tipo 4, como pasaba por ejemplo con el ácido úrico, que tenía también reabsorción además de secreción. En este caso los OAT de tipo 4 también es un antiporte con alfa-aceto glutarato, pero entra el ácido orgánico, sale alfa-aceto glutarato. Estos más o menos son los mecanismos que tiene el riñón para manejar o para depurar por secreción a los ácidos. Bueno, con respecto a la depuración de bases y su fisiología, las generalidades son que las sustancias básicas son aquellas capaces de ceder oxidrilos o de captar hidrógenos. Así, sea cual fuere su comportamiento, van a disminuir la concentración de hidrogeniones libres, porque o los captan o ceden oxidrilos que captan o que se unen a hidrogeniones. Entonces aumentan el pH. Las mismas, o sea, las bases pueden ser inorgánicas, generalmente son bases fuertes, como el hidróxido de sodio, y orgánicas, que generalmente son bases débiles,
como todos los compuestos aminados del cuerpo, todo lo que tengan un grupo amina capaz de captar hidrogeniones. Acá te pongo como ejemplo la creatinina porque es un compuesto que vimos. Y además de ser una base, es nitrogenado. La ecuación de disociación para los hidróxidos es la siguiente. El hidróxido se disocia en la base más, o en el ácido conjugado, va a ser este, y el hidroxilo. En una segunda etapa, el hidroxilo se combina con hidrogeniones para formar agua. Y entonces lo que está haciendo esta base es disminuir la concentración de hidrogeniones libres, con lo cual aumenta el pH. Bueno, con respecto a la ecuación de disociación para las bases débiles, es la siguiente. La base es esta, la que capta hidrógeno y se transforma en su ácido conjugado. La reacción de disociación la tenemos que expresar de esta manera, ¿no es cierto? O sea, en el sentido de la disociación, la tengo que reescribir. Entonces, ¿qué pasa? El ácido conjugado de la base sería este, el que está a la izquierda. Es la forma no disociada, pero a diferencia de lo que veíamos con los ácidos, esta está ionizada. Es hidrosoluble, por lo que se transporta bien en medio acuoso. En cambio, la base, que es esta, es la forma disociada, pero no ionizada, a diferencia de lo que veíamos con los ácidos, que su forma disociada era la ionizada, y esta es hidroinsoluble, por lo que atraviesa bien las membranas. Con respecto a las relaciones entre pH y pK, si el pH es igual al pK, la reacción es reversible por igual, y entonces las concentraciones de la forma no disociada y disociada van a ser iguales. Ahora, si el pH es menor al pK, para que el pH sea menor al pK, los hidrógenos tienen que aumentar, con lo cual la reacción se desplaza hacia la izquierda, aumentando la concentración de la forma no disociada. Si el pH es menor al pK, esto provoca una mayor al pK, esto provoca una disminución de los hidrógenos, lo que va a desplazar la reacción hacia la derecha, lo que va a terminar generando mayor concentración de la forma disociada respecto de la no disociada. Bien, ¿cómo es la depuración renal de las bases? Las bases suelen, al captar hidrógenos, transformar, o ceder oxidrilos, transformarse en cationes. Estas pueden ser endógenas, como la creatinina, la acetilcolina, las catecolaminas, la dopamina, la serotonina, o exógenas, como la morfina, la ranitidina, la atropina, la procaína, la neoxtigmina. Las bases pueden filtrarse en el corpúsculo renal de Malpighi si se encuentran en su forma no disociada, ionizada, que es hidrosoluble. Puede secretarse en el túbulo contorneado proximal en su forma no disociada, ionizada, que es captada por los OCT, los transportadores de cationes orgánicos, vasolaterales. Después, su forma disociada y no ionizada atraviesa la cara luminal por difusión no iónica. Por eso la secreción depende del grado de disociación de la base, que a su vez depende del pH urinario, como vimos para los ácidos. Solo que, si el pH urinario es igual al pK de la base, nosotros vamos a ver un equilibrio en su transporte, se captan por los OCT en la membrana a partir de la sangre, en la membrana vasolateral de la célula del TCP, se disocian un 50%, la forma disociada por difusión no iónica atraviesa la membrana, en la luz hay un equilibrio de disociación del 50%, porque el pH coincide con el pK, se excreta el 50% de la base. Ahora bien, si el pH urinario es mayor al pK de la base, nosotros lo que vamos a ver es que a nivel de la luz intestinal, la ecuación se desplaza hacia la formación de la forma no disociada, disociada, no ionizada, que por difusión no iónica ingresa a la célula, aumentando la concentración intracelular y desplazando la reacción de disociación hacia la formación de la forma ionizada. Esto disminuye la captación desde la sangre y todo el circuito se ve alterado, disminuyendo la excreción de la base a menos del 50%. Esto si el pH urinario es mayor al pK de la base. Ahora, si el pH urinario es menor al pK de la base, se favorece todo el circuito de eliminación, porque en la luz, si el pH urinario es menor al pK de la base, la forma no ionizada se transforma en la ionizada que se excreta por orina. Y entonces el circuito va a ser que se captan las formas ionizadas de la sangre por los OCT, dentro de la célula se disocia en la forma no ionizada, que por difusión no iónica atraviesa hacia la luz, que al pH urinario se transforma en la forma ionizada, que queda atrapada por difusión, porque esta ya no puede atravesar la membrana, y se elimina por orina. Por eso se excreta más del 50% de la base. Y entonces, el concepto importante que podemos destacar acá
es que las sustancias básicas se excretan mejor en orinas ácidas. Bueno, con respecto a los mecanismos de secreción, tenemos los OCT2, que son los transportadores de cationes orgánicos, los antiportes hidrógeno-catión de tipo MATE, la bomba de cationes ATPase de tipo MDR1 y los uniportadores de cationes como el P-glicoproteína. La regulación de estos transportes es inhibido por el probenecid, al igual que los transportadores de los ácidos. Bueno, aquí tiene un esquema del Bernoulli donde muestran que los cationes se captan desde la sangre por los OCT, los transportadores de cationes orgánicos de tipo 2. Estos después pueden atravesar a la membrana luminal para pasar a la cara, a la luz tubular, por el intercambiador cationes orgánicos de hidrógeno de tipo MATE, o por las bombas MDR1 que gastan ATP para bombear el catión hacia la membrana luminal. La captación siempre va a ser activa, va a depender de la bomba sodio de potasio, mientras que en la secreción a nivel luminal puede ser activa o puede ser pasiva. El Megan-Taylor habla de, para ácidos y bases, tanto una captación activa en la membrana basal como una secreción pasiva en la membrana luminal, pero eso depende, los mecanismos varían. Bueno, la bibliografía para todo esto ha sido el Megan-Taylor, el Aranalde, el Gaitori Hall, el Gannon, saqué un par de gráficas del Bernoulli. Bueno, polluelos. Y con esto hemos visto la depuración de las sustancias ácidas y básicas con el riñón, por el riñón. En las próximas clases, las que vamos a dar en OP6, les voy a explicar bien cómo el riñón maneja el equilibrio ácido-base en términos generales. Los mecanismos renales para excretar o para digamos, reabsorber y vertir hacia la sangre hidrógenos y bicarbonato, o los mecanismos para secretarlos y eliminarlos por orina. O sea, los mecanismos que tiene el riñón para acidificar o alcalinizar la orina en relación a los trastornos del equilibrio ácido-base. Nos vemos, polluelos, y sigan cuidándose.